Bienvenidos a la clase de dinámica de fluidos. Hoy vamos a tratar una temática nueva porque hasta el momento habíamos visto solo fluidos en equilibrio o en reposo, que es la hidrostática. Pero ¿qué sucede cuando los fluidos se mueven? Pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, para estudiar el movimiento de los fluidos, vamos a tener básicamente dos enfoques. El primer enfoque es el llamado enfoque lagrangiano. En este vamos a suponer que el fluido lo dividimos en partículas, es decir, que se toman elementos infinitesimales de fluido que consideraríamos como partícula y analizaríamos el movimiento de cada una de esas partículas. Para eso establecemos un sistema de referencia, le asignamos a cada una de estas partículas una coordenada x, y, z, que lo pondríamos con el vector de posición. Este se movería con cierta trayectoria, que es la que observamos acá, y ahora aplicaríamos a cada uno de estos elementos las leyes de la mecánica. Entonces, en este caso, podemos también asumir de que cada elemento fluido va con su propio sistema de referencia y tendríamos tanto sistemas de referencia como partículas estemos estudiando. Esto podría implicar, por ejemplo, que aparezcan fuerzas no inerciales. El otro enfoque es el enfoque euleriano. En él lo que hacemos es que en lugar de centrarnos en cada una de las partículas fluidas, lo que hacemos es centrarnos en una región del espacio determinado. Por ejemplo, esta, que a esta región le podríamos llamar el volumen de control. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le vamos a asignar un vector de velocidad a cada punto del espacio en este volumen de control. Por ejemplo, este que observamos acá, y cada punto tendría un valor de velocidad que estaría asociado al vector que estamos observando, que sería un vector de velocidad. Entonces, a cada partícula, o bueno, en este caso no sería cada partícula, sino a cada punto, pues que tendría coordenadas x, y y z, le vamos a dar un valor de velocidad que estaría dado por una función. Ahora, si observamos, por ejemplo, una partícula fluídica, pues cuando esta partícula fluídica pase por este punto y si supongamos que el campo no cambia en el tiempo, entonces cuando pasa en este punto, entonces esta partícula fluídica tomaría esta velocidad. Desde luego que a cada punto le vamos a asignar este campo de velocidades y también tendríamos un campo escalar o dos campos escalares en este caso, que sería la densidad y la presión. Esto sería si observamos, por ejemplo, toda la región, es decir, cada punto tiene asignado una velocidad determinada. Esto sería en el enfoque euleriano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el lagrangiano y el euleriano? En el primero se enfocan en partículas fluídicas y ven cómo estas se mueven en el espacio al pasar el tiempo, mientras que en el enfoque euleriano nos enfocamos en una región y asignamos un campo de velocidades a esa región y ese sería el volumen de control. Claro, esto podría estar cambiando en el tiempo. Eso nos lleva a que podríamos clasificar los regímenes de flujo de dos maneras. Si el régimen no cambia, es decir, siempre es el mismo el campo de velocidades, entonces vamos a darle un nombre. ¿Y qué observamos en este momento acá en el otro lado? Veamos. Vean que conforme va pasando el tiempo, esto está cambiando. Entonces, si no cambia en el tiempo, vamos a decir que el flujo es estacionario. Y si cambia en el tiempo, como acabamos de observar, vamos a decir que es no estacionario. Ahora, si las velocidades cambian de una parte a otra, como observamos acá, vamos a decir que el fluido es no uniforme. Pero si vemos acá, el campo siempre tiene el mismo valor, entonces tendríamos un campo uniforme. Entonces, las velocidades en los puntos siempre va a ser la misma. Ahora, si el fluido muestra cierta regularidad
o cierto orden, pues vamos a decir de que el flujo es laminar, pero si, por ejemplo, hay movimientos aleatorios como vórtices, entonces vamos a decir que el flujo es turbulento. En el caso del laminar, el movimiento que observaríamos sería de este tipo. Vemos que la velocidad es mayor aquí en la parte central y va disminuyendo conforme nos vamos acercando al extremo. Esto sería en el caso de un fluido dentro de una tubería. La otra clasificación es si el flujo es rotacional o no. Si yo tengo acá el campo de velocidades y le aplico una operación matemática que le voy a dar el nombre de rotacional, de ahí viene lo del nombre, que lo puedo calcular con este determinante. Aquí tendríamos derivadas parciales, porque las velocidades estas dependen de x, y y z. Entonces hago el cálculo matemático de esto. Y si me da que el rotacional de la velocidad es diferente de cero, entonces voy a decir que el flujo es rotacional. Y si me da igual a cero, entonces que es irrotacional. En la práctica, si ponemos por ejemplo ahí una rueda que puede girar y no hay rotación cuando se mueve junto con el fluido, entonces vamos a decir que es irrotacional. Pero si se observa una rotación, entonces sería rotacional. Ahora, un fluido puede ser compresible o incompresible, como ya habíamos visto antes. Es decir, compresible es si la densidad puede cambiar en el tiempo y también de acuerdo a la posición. Entonces, un fluido compresible puede cambiar conforme t vaya cambiando también. Y la otra propiedad es un fluido viscoso, que la viscosidad es la resistencia interna que presenta el fluido al movimiento, sería una especie de fricción. Entonces, entre mayor sea esa fricción interna, esa resistencia, entonces vamos a decir que tiene mayor viscosidad, que eso ya lo habíamos visto también en la clase anterior. Ahora, vamos a definir un fluido ideal. ¿Qué condiciones debe cumplir un fluido ideal? La primera condición es que sea estacionario, es decir, que no cambie en el tiempo. Lo segundo es que sea incompresible, es decir, que su densidad debe permanecer constante. No viscoso, es decir, no presenta resistencia interna. E irrotacional. Esto implica de que no hay, por ejemplo, vórtices o ese tipo de cosas en el movimiento del fluido. Bien, entonces otro concepto importante es el concepto de línea de corriente. Entonces, supongamos que tenemos acá una partícula fluídica y entonces sigue esta trayectoria. Entonces, a esta trayectoria que seguiría esta partícula le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar línea de flujo. Y respecto a esa línea de flujo, pues si ponemos ahí las velocidades, ya sabemos que estas serían tangentes. Ahora, si lo que hago es fijarme en el campo de velocidades, y vamos a suponer acá para nuestro fluido ideal que el campo de velocidades es estacionario, entonces las líneas que son tangentes a ese campo de velocidades es lo que le vamos a llamar línea de corriente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre línea de corriente y línea de flujo? Bueno, la línea de corriente es las líneas que son tangentes al campo de velocidades, mientras que la línea de flujo serían las trayectorias de las partículas de fluido, y en el caso estacionario las líneas de flujo y las líneas de corriente coinciden, y como nosotros solo vamos a tratar fluidos ideales, entonces vamos a llamar de ahora en adelante a estas líneas pues líneas de corriente. Bien, entonces, si nosotros encerramos en una superficie cierto número de líneas de corriente, entonces esto formaría como una tubería. Entonces, a esa tubería le vamos a llamar tubo de flujo. Entonces, ¿qué características van a tener
o qué característica va a tener este tubo de flujo. En primer lugar, vamos a pedir de que las líneas de flujo no se crucen y también que el fluido no pueda atravesar la frontera de la superficie del tubo de flujo. Otra convención es que donde las líneas de corriente estén más alejadas, pues la velocidad va a ser menor, mientras que donde están más cercanas, la velocidad va a ser mayor. Entonces, si tenemos un diagrama con líneas de corriente donde observemos que se acercan, entonces sabemos que la velocidad ahí va a ser mayor y donde se alejan, la velocidad va a ser menor. Bueno, con esto terminaríamos la primera parte de dinámica de fluidos.